Saludos cordiales desde Madrid. Mi nombre es Ignacio Campoy. Soy profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Me da pena no poder estar ahí presente para realizar este curso como era nuestra intención inicial y poder compartir experiencias, pero realizo este vídeo para que se pueda acompañar como soporte para el curso, ¿no? Yo en concreto voy a hablar sobre las intersecciones de niñez y discapacidad en el contexto del derecho de acceso a la justicia durante una hora, ¿no? Mi objetivo principal es apuntar algunas de las principales ideas que se han de tener presentes a la hora de asegurar los derechos de los niños con discapacidad en el acceso a la justicia. Y para ello, pues realizaré un análisis desde la perspectiva de los derechos de los niños con discapacidad dentro del actual modelo de los derechos humanos, es decir, intentaré ver la situación actual de los niños con discapacidad, la discriminación que están sufriendo y en este sentido también intentaré señalar por qué esta situación se ha dado, viendo cómo ha habido un modelo de los derechos de los niños y un modelo de los derechos de las personas con discapacidad que en principio fueron paralelos al modelo de los derechos humanos, como que denomino como el proteccionismo tradicional respecto a los derechos de los niños y el modelo que conocemos, médico y rehabilitador, respecto a las personas con discapacidad. La superación de ese modelo con otros modelos de derechos de los niños y modelos de los derechos de las personas con discapacidad y la evolución de los mismos que nos permiten apuntar, ¿no?, cómo se ha ido construyendo dentro del modelo de los derechos humanos. Esto nos permitirá tener un marco general respecto a lo que significa actualmente la situación de los niños con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia y en general el ejercicio de sus derechos y cómo también podemos ver los distintos obligaciones que tenemos al intentar o al tener que implementar el modelo de los derechos humanos respecto a los niños con discapacidad. Y luego ya esto nos permitirá enfocarnos o centrarnos en el acceso a la justicia, ¿no?, en garantizar el pleno acceso a la justicia de los niños con discapacidad. Veremos ahí, por lo tanto, problemas existentes, soluciones que encontramos conforme a los derechos internacionales de los derechos humanos respecto a los niños con discapacidad y algunas estrategias y buenas prácticas y acciones que hay que tomar para garantizar el pleno acceso a la justicia de los niños con discapacidad. Finalmente, intentaré apuntar muy brevemente un ejemplo, como he visto que hacía también la profesora Agustina Palacios en otro vídeo que os ha hecho llegar, respecto a la educación inclusiva, para que veamos de qué manera, ¿no?, un pequeño ejemplo, esto se puede concretar, ¿no?, estos problemas del acceso a la justicia y lo que deberíamos de hacer. Por lo tanto, digamos que la base sería de toda esta hora, ¿no?, sería ver cómo se puede garantizar el acceso a la justicia a los niños con discapacidad y verlo desde el modelo de los derechos humanos. La situación actual en nuestras sociedades de los niños con discapacidad es que son niños que sufren una discriminación y una exclusión social, ¿no? Y esto significa que sufren al menos esta discriminación por un doble motivo, porque pertenecen a un grupo social en vulnerabilidad, que son los niños, y a la vez a otro grupo social en situación de vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad. ¿Qué quiero decir cuando hablo de grupos en situación de vulnerabilidad? Bueno, pues son aquellos que están formados por individuos que son identificables por ciertas capacidades o características personales, condiciones personales, ¿no? Y esto hace que se encuentren, como hemos construido la sociedad, en una situación de especial indefensión, lo que le lleva finalmente a que sean discriminados y a que haya una exclusión social de los mismos, en tanto que se les impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los demás, ¿no? Yo creo que no hay duda que los niños y las niñas con discapacidad tienen que afrontar en nuestras sociedades graves situaciones de desigualdad que les hacen que les sea mucho más difícil que a los demás ejercitar sus derechos, conseguir llevar una calidad de vida que les permita desarrollar sus capacidades, potencialidades, como luego hablaré, el desarrollo holístico, ¿no?, o como diríamos en el modelo de derechos humanos, el libre desarrollo de sus personalidades, ejerciendo con igualdad de condiciones sus derechos. Por eso son grupos en situación de especial vulnerabilidad. A los niños con discapacidad les afectan, yo creo que por lo menos 3 ámbitos, ¿no?, de discriminación distintos, que no siempre son identificados como tal. Uno es el ámbito que comparte con el resto de las personas de nuestra sociedad, es decir, cualquier vulneración general del principio de igualdad y no discriminación que se realice afecta a los niños con discapacidad, incluso diría yo en igual o superior medida que el resto de las personas, es decir,
todos sabemos que las desigualdades en el ámbito económico, por ejemplo, la pobreza, ¿no?, afecta en una mayor medida a los niños y más a los niños con discapacidad. La violencia, ¿no?, producida también por unas desigualdades de poder muchas veces, ¿no?, de poder en el ámbito privado. Esto significa también que afecta en mayor medida, ¿no?, a los niños y en mayor medida todavía a los niños con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, digamos que las situaciones en general de discriminación, de falta de igualdad en el ámbito global de nuestras sociedades afecta en mayor medida a los niños con discapacidad y esto habría que tenerlo en cuenta. Un segundo ámbito es el que sufren en cuanto niños, es decir, su propia consideración de niño hace que pertenezcan, como antes hemos dicho, a un grupo que está en una situación de vulnerabilidad que les impide o se les dificulta de forma importante y grave el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. Y finalmente, por lo que hemos dicho, cuanto personas con discapacidad, ¿no? De esta manera, los niños con discapacidad sufren todos los tipos de discriminación que la doctrina ha ido señalando a lo largo de los años, es decir, la discriminación directa o la indirecta, o la múltiple, o la que se ha ido señalando en las últimas décadas de una forma especial, ¿no?, la interseccional. Es decir, la discriminación interseccional significa que la discriminación que sufren en la realidad viene determinada por la pertenencia a diferentes grupos sociales, ¿no?, que sufren como niños, que sufren como personas con discapacidad y que incluso sufren en otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a los que no hago referencia a lo largo de esta hora porque no tenemos tiempo, pero por lo menos apuntar, por una cuestión de por qué hablo solo de niños, ¿no?, que en cuanto sufren también las niñas con discapacidad, es decir, las niñas con discapacidad, al ser mujeres, que es otro grupo en situación de vulnerabilidad en nuestras sociedades, sufriría al menos una triple discriminación en cuanto a niños menores de edad, en cuanto a personas con discapacidad y en cuanto a mujeres, ¿de acuerdo? Y según vayamos incorporando otros grupos a los que pertenecieran en situación de vulnerabilidad, pues sufrirán una mayor discriminación. Digo que no hablo en el curso de niños y niñas, primero por no extender el lenguaje y segundo por utilizar el lenguaje que utiliza nuestro propio Sistema Internacional de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y lo que utiliza el Comité de los Derechos del Niño. Pero digo que esta discriminación que se sufre, ¿no?, por pertenecer a distintos grupos sociales, cuando nos quedamos ahí, es decir, la suma simple de las discriminaciones que se sufren, entonces hablamos de una discriminación múltiple. Pero cuando estas discriminaciones interactúan, ¿no?, de una manera completa, de forma que hay una mayor profundidad y complejidad en la discriminación que se sufre, finalmente hace que haya una discriminación que tiene una entidad propia. Y en este sentido se habla de una discriminación interseccional. Es decir, finalmente son sufridas por pertenecer a todos estos colectivos que son situaciones de especial vulnerabilidad, pero tienen un plus más, una entidad más propia de discriminación que sufren en cuanto a niños con discapacidad. No solo como niños, no solo como personas con discapacidad, sino como niños con discapacidad. Toda esta situación hace que todo este tipo de discriminaciones, estos ámbitos, estas distintas afectaciones respecto a la posibilidad de ejercitar sus derechos, hace que los niños con discapacidad de nuestras estructuras sociales sean de los grupos poblacionales que más sufren la exclusión social, que más sufren la discriminación. Yo creo que hay que ser conscientes de esta realidad. Y habría que preguntarse, bueno, pues ¿por qué hemos construido esta sociedad tan discriminatoria respecto a los niños con discapacidad, que va en contra de nuestro modelo de justicia, que se corresponde con el modelo de los derechos humanos, y de esta manera pues empezar a trabajar, ¿no? Bueno, ya llevamos trabajando muchos años, pero seguir trabajando para terminar con dichas discriminaciones e implementar de forma plena el modelo de los derechos humanos también para los niños con discapacidad, ¿de acuerdo? Para ello, bueno, pues para identificar por qué hemos construido la sociedad de esta manera, intentaré señalar esos modelos de derechos de los niños y de las personas con discapacidad que antes hacía referencia y cómo confluyen en los niños con discapacidad. La concepción que había, ¿no?, de los niños en esos modelos, de las personas con discapacidad y cómo eso afecta a la forma en que se les reconocen y protegen derechos a estos grupos poblacionales, ¿no? Es decir, yo hablaba antes de la vinculación que había entre un modelo del proteccionismo tradicional respecto a los derechos de los niños, que es el que yo considero que empieza pues en el siglo XVII, ¿no?, en Occidente,
y que dura hasta 1989 con la aprobación en Naciones Unidas de la Convención de los Derechos del Niño, y que en cuanto a las personas con discapacidad hablaba de un modelo médico o rehabilitador de la discapacidad que coincide en muy buena medida, ¿no?, temporalmente con este modelo, no completamente, pero en muy buena medida, ¿no? Decía la profesora Agustina Palacios, ¿no?, que el modelo médico rehabilitador pues tiene también algunas raíces, ¿no?, ya desde el Renacimiento, en la modernidad, aunque es verdad que su principal desarrollo pues se realiza después de la Primera Guerra Mundial. Y podríamos decir que acaba, ¿no?, con la construcción del siguiente modelo, pues con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Es decir, que en general, durante casi todo, ¿no?, el siglo XX, hay una coincidencia del proteccionismo tradicional respecto a los derechos de los niños y el modelo médico rehabilitador respecto a las personas con discapacidad. La superación de esos modelos será lo que nosotros denominamos como el proteccionismo, yo denomino como el proteccionismo renovado respecto a los derechos de los niños, que es el que tendremos desde la Convención de los Derechos del Niño de 1989 hasta nuestros días, y el modelo social de la discapacidad respecto a los derechos de las personas con discapacidad, que implanta e impulsa la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el año 2006 hasta nuestros días, ¿no? Yo creo que ambos modelos además han ido evolucionando, están acoplándose de tal manera que vienen a confluir con una idea que es el modelo de los derechos humanos. Ambas convenciones están dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos y en este sentido yo creo que hay un buen desarrollo, una buena evolución de ambos modelos hacia el modelo de los derechos humanos. Aunque, bueno, no me permitirá desarrollar esta hora todo lo que pienso al respecto, pero creo que, sobre todo respecto a los derechos de los niños, habría todavía que avanzar un poco más de lo que hemos avanzado, ¿no? Veamos entonces un poco, digamos, cómo se construyeron, ¿no?, estos modelos y que nos permiten explicar esa idea de por qué estamos en una situación de discriminación especialmente grave respecto a los niños con discapacidad en nuestras sociedades. Conforme al proteccionismo tradicional, se tenía una concepción del niño en el que era una persona valiosa, pero que era una persona imperfecta, indefensa e incapaz, ¿no? Es decir, el niño se le caracterizaba fundamentalmente por estas condiciones. Es decir, la perfección del ser humano se consideraba que se podía alcanzar en la adultez, ¿de acuerdo? Mientras tanto, lo que había en el niño era la falta de desarrollos pues intelectuales, emocionales, morales, etcétera. Además, era una persona incapaz de tomar decisiones juiciosas sobre su vida y evidentemente incapaz de defenderse a sí mismo de los daños que uno se podía producir al niño a sí mismo o de los que le podían venir desde el exterior por terceras personas. Y al ser una persona indefensa y no poder defenderse, lo que este modelo lo construía finalmente es, bueno, tenemos que proteger al niño, ¿de acuerdo?, de las propias decisiones de terceras personas y de las que el niño pudiera tomar respecto a su vida. Y para esto tenemos terceros capaces, fundamentalmente los padres, los que tienen que hacer esta protección del niño, ¿no? La protección del interés, aunque desarrollaré luego, al hablar del modelo actual, la idea del interés superior del niño con mayor profundidad, ¿no? Pero el interés superior ya estaba en este proteccionismo tradicional, ¿no? El interés superior, se habla del interés superior en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, ¿no? Esta idea de protegemos al niño. ¿Y qué teníamos respecto a las personas con discapacidad conforme al modelo médico rehabilitador? Bueno, pues que la persona se concebía principalmente como una persona enferma, ¿no?, que de alguna manera también estaba caracterizada por sus imperfecciones y sus incapacidades. En este sentido, había ese mito, ¿no?, y habría que ponerlo entre comillas, ¿no?, de la normalidad del ser humano, que era la perfección del ser humano que se podía alcanzar con un ideal, ¿no?, que se establecía, en el cual había un desarrollo, ¿no?, que se consideraba que era el adecuado, ¿no?, el idóneo respecto a las condiciones sensoriales, físicas e intelectuales, y que la persona con discapacidad no llegaban a ese desarrollo y por lo tanto en este sentido eran imperfectas. Y estas imperfecciones les hacían a su vez, como a los niños, ¿no?, en este sentido incapaces de tomar decisiones, sobre todo la discapacidad intelectual, pero también afectada de alguna manera al resto de incapacidades de tomar decisiones sobre sus propias vidas. Por lo tanto, también había otras personas que tenían que tomarlas, ¿no? Es el modelo de sustitución de la voluntad, ¿no? Como persona que sufría esta situación de imperfección era por causas médicas o en todo caso individuales, ¿no?, achacables a la persona. Es importante el lenguaje que se utilizaba. Fijaros que en esta época se utilizaban palabras, bueno, yo diré una, hay otras muchas, ¿no?, pero
denominarles como minusválidos, que se sigue todavía utilizando por algunas personas, es algo claramente ofensivo. Minusválidos vale menos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto habría que superarlo, pero que nos demuestra la ideología que había detrás de este modelo. ¿Cómo tenemos que solucionar esta situación? Pues se decía, bueno, pues lo que hay que hacer es, con causas médicas, pues intentar rehabilitar a esa persona, ¿no? Para poder superar esas imperfecciones que tiene, esas incapacidades, de tal manera que se le normalice, ¿no? Que se le incorpore en la vida social normal, que se le incluya, ¿no? Se le integre en la sociedad, que actúa conforme a parámetros de normalidad, y en ese sentido, en la medida en que se consiga incorporar en esa sociedad, pues las personas con discapacidad podrán aportar a la sociedad y podrán, por lo tanto, ser valoradas como tal, ¿no? Por lo tanto, la valoración de las personas con discapacidad y su aportación a la sociedad será conforme a su grado de rehabilitación, ¿no? Bueno, si mezclamos ambas, ¿no? La concepción del niño que se tiene con este modelo del proteccionismo tradicional y el modelo médico rehabilitador respecto a la discapacidad en la concepción del niño como en discapacidad, pues es fácil. El niño con discapacidad se entiende entonces como una persona fundamentalmente imperfecta, indefensa, incapaz, que sufre una enfermedad y que por lo tanto en este sentido debe ser objeto de una especial y constante protección proveniente de terceras personas, de sus padres principalmente. Si ya con los niños, digamos que sin discapacidad, se entendía que tenían que estar protegidos, ¿no? Por estas personas capaces, fundamentalmente los padres, dado que en su condición de persona con discapacidad la imperfección se veía más profunda, la incapacidad se veía más profunda, la indefensión se veía más profunda y además se le incorporaba la dimensión de la enfermedad, pues evidentemente se consideraba que tenían unas necesidades especiales que exigían esta constante especial protección, ¿no? Respecto a los niños, ¿no? Paternalismo continuo, ¿no? Injustificado, y lo que suponía al final era una subestimación completa, una anulación, no valorarlas ni identificarlas, las posibles capacidades de los niños y las niñas con discapacidad, y por lo tanto un trato diferente, ¿no? Del que se le proporcionaba incluso respecto a los otros niños y niñas, ¿no? Estos dos modelos, digamos, si lo tendríamos que apuntar respecto a lo que significó en el acceso a la justicia, digamos que en alguna medida podríamos, claro, no tenemos tiempo de ir al modelo de prescindencia de que habla la profesora Agustina Palacio respecto a las personas con discapacidad, un modelo negador de los derechos del niño, de lo que hablo yo respecto a los niños, ¿no? Pero que evidentemente fue un avance respecto a esos modelos previos, ¿no? Pero evidentemente lo que supusieron en la construcción de un acceso a la justicia de una forma que fue negativa, claramente para los niños en general y para los niños y niñas con discapacidad más todavía, ¿no? Por esta idea de que mayor imperfección, mayor protección, menor acceso a derechos, ¿no? Respecto a los niños ya saben que es la creación de los tribunales tutelares de menores, ¿no? Pero es el avance, ¿no? Para protegerles. Claro, cuando en 1875, ¿no? El famoso caso de Marilyn Wilson, ¿no? En el estado de Nueva York, en que la niña se le quiere llevar a los tribunales para poder quitarle la patria potestad a los padres adoptivos que tenían la patria potestad, pero que la estaban sometiendo a unos terribles malos tratos, ¿no? Crueles y absolutamente violentos, ¿no? Malos tratos respecto a esta niña. Finalmente veían que no había ninguna ley, ¿no? Que les permitiera quitarle la patria potestad por malos tratos de la infancia, ¿no? Y estamos hablando de 1875. Había sociedades, como sabemos, ¿no? Protectoras de animales, pero no sociedades protectoras de la infancia. Bueno, esto fue digamos que un cambio necesario para incorporar el modelo de los tribunales tutelares de menores, ¿no? De la protección de la infancia, de hacer sociedades protectoras de la infancia, y fue un avance, ¿no? Pero claro, lo que se construye es un acceso a la justicia con jueces que se pretendían hacer ver, pues, como de una figura paterna, ¿no? Eso, actuar en el lugar del padre, in loco parentis, ¿no? Que se decía, y entonces el juez, como si hubiera sido el padre el que actuara, pues tenía que reconducir, ¿no? Al niño descarriado, casi como si fuera su hijo descarriado, ¿no? Y para ello, pues contaba con un derecho procesal y penal especial para los niños, que era diferente de los adultos, ¿no? Unos procesos en el que brillaban por su ausencia las garantías procesales y penales que tanto había costado que se reconocieran en el ámbito de los derechos humanos para los adultos, ¿no? Y que en este caso no se daban. Fijaros que decíamos que durante el siglo XX esta situación se manejaba
1967 es el famoso caso también en Estados Unidos, en Revolt, en que un niño por hacer llamadas de corte pornográfico, pues el juez, sin necesidad de careo, sin necesidad de garantías procesales ni penales, sin necesidad de un abogado, pues al final lo que dice, bueno, este niño se está descarriando, llevémosle a un correccional hasta que alcance la mayoría de edad. Evidentemente, en el recurso, cuando llega al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dice, bueno, hasta aquí, ¿no? Y dice, esto no puede ser, lo que tenemos que hacer es reconocerle ya por fin garantías procesales y penales también a los niños, ¿no? Es decir, que claramente este proceso, estos tribunales de menores empiezan a verse como ilegítimos, ¿no? Que tenemos que cambiarlos, tenemos que modificarlos y paulatinamente se han ido cambiando en todos los ámbitos, ¿no? En todos los países, ¿de acuerdo? Fueron, por lo tanto, en su inicio un avance, pero evidentemente fueron negativos respecto a la infancia, eran tribunales que se correspondían con los modelos que hemos visto de derechos de los niños tradicional y el modelo médico y rehabilitador. Si esto era contraproducente respecto a la infancia en general, respecto a los niños con discapacidad, evidentemente muchísimo más, ¿de acuerdo? Evidentemente se veían mucho más inermes respecto al funcionamiento de estos tribunales tutelares de menores. Los otros dos modelos que hablaba al principio, ¿no? Era el modelo de proteccionismo renovado respecto a la infancia y el modelo de derechos de las personas con discapacidad, el modelo social, ¿de acuerdo? ¿Qué era el modelo del proteccionismo renovado? El que ponía en funcionamiento la Convención de los Derechos del Niño del 89. Bueno, hay una mayor incluso valoración del niño como persona, ¿de acuerdo? Con su propia identidad, pero se le sigue viendo como un ser humano indefenso, principalmente, y con carencias relevantes, ¿de acuerdo? En este sentido, esas carencias son muy importantes porque se entendía que bien si la persona tiene sus capacidades, ¿de acuerdo? Entre las que se destacaban de una forma importante las cognitivas y por eso las personas con discapacidad intelectual y los niños con discapacidad intelectual se han visto en una mayor medida de exclusión social, de discriminación, ¿de acuerdo? Bueno, pues si había esas capacidades, decía, estaban en continua evolución y desarrollo y por lo tanto, digamos que se marcaban en este modelo distinciones relevantes entre las diferentes etapas por las que se pasaba el niño, poníamos edades, se ponen edades, ¿no? Por ejemplo, los 12 años, ¿no? Son importantes para tener en cuenta los procesos, pues no sé, civiles, de separación de los padres, etcétera. Pero en general lo que se consideraba es que menor de 18 años la persona tiene carencias relevantes para tomar decisiones sobre su vida y es indefenso y por lo tanto de alguna manera seguimos teniendo que protegerle. Ya digo que luego hay una evolución y hablaré de eso, de esa evolución con el Comité de los Derechos del Niño cuando veamos cómo adquiere un papel protagonista, absolutamente protagonista, el derecho, el principio y derecho a participación del niño en la toma de decisiones que le afecten, ¿no? Pero la construcción en un inicio del proteccionismo renovado en la Convención del 89 lo podemos ver y entender bien así, ¿no? Respecto al modelo social de la discapacidad, ya sabemos que la persona con discapacidad se considera que tienen el mismo valor y dignidad que el resto de las personas, ¿no? La discapacidad tiene su origen fundamentalmente en causas sociales, ¿no? Porque son la sociedad, como hemos construido la sociedad, que no se considera o se considera pues, de una forma insuficiente a las personas que tienen ciertas deficiencias. El término de deficiencias tampoco es muy de mi agrado, pero bueno, es el que se utiliza en la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es verdad, de nuevo, es importante el lenguaje, ¿de acuerdo? Yo utilizo el término de derechos de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad porque es el término de derechos humanos y me parece que es correcto. Pero, por ejemplo, la idea que incorpora el modelo social, que es valorar la diversidad, ha hecho que otras personas, entre ellas Agustina Palacios y nuestro querido amigo común y maestro común Javier Romañac, ¿no? Tristemente fallecido recientemente, pues hablaban, ¿no? de un modelo nuevo que debería ser el modelo de la diversidad, ¿no? Que es en este sentido hablar de los derechos de las personas con diversidad funcional, ¿no? Bueno, no hace falta incorporarse en esto, pero sí ver que la importancia de la diversidad en este modelo. Yo ahí sí que creo que hay que resaltarlo, ¿no? Porque en este sentido lo que se considera de estas personas es que las personas pueden aportar a la sociedad por su propia diversidad, es decir, las personas con discapacidad no tienen en absoluto que hacer una rehabilitación ni una normalización para poder aportar a la sociedad. Al revés, se acepta como algo positivo la diferencia, la diversidad, para que sea un aporte importante para la evolución de la sociedad.
Bien, si esto es respecto a los niños y esto es respecto a las personas con discapacidad, la concepción de nuevo de la unión de estos dos modelos que se construyen en ambos textos normativos del ámbito internacional respecto a los niños con discapacidad, pues también es fácil de entender. El niño con discapacidad será una persona que tiene el mismo valor y dignidad que el resto de los niños y de las personas, ¿de acuerdo?, a los que se le ha de reconocer y proteger derechos, actuando fundamentalmente sobre las causas sociales que producen la discapacidad y que impiden que se dé igualdad de condiciones para poder ejercitar sus derechos y para alcanzar pues el desarrollo holístico, el libre desarrollo de su personalidad. No obstante, la concepción del niño que se mantiene y sobre todo el niño con discapacidad es una persona que básicamente se caracteriza por su indefensión, por ciertas deficiencias, ciertas incapacidades que le hacen merecedor de una especial y constante protección. Este es el sistema y esto es parte del problema que tenemos, yo creo, ¿no? Veremos que hay que adaptarse a las necesidades, pero en este sistema hay una especial, ¿no?, en la construcción, en el inicio de este sistema, del sistema del proteccionismo renovado, de especial, ¿no?, subrayar las deficiencias, las incapacidades y la necesidad de la especial protección por las necesidades peculiares de los niños con discapacidad. Y esto plantea problemas, claro. Porque esto se señala que en general se les impide que tomen decisiones constantes y responsables sobre su vida y la posibilidad de participar en el ejercicio de sus derechos. Es verdad que conforme a la Convención se les asegura a todos los niños su participación en la toma de decisiones que se realicen, ¿no? Pero respecto a los niños, y más con respecto a los niños con discapacidad, se entienden que en todo caso su opinión pues tiene que ser necesariamente valorada, ¿no? Se dice en función de su edad y madurez, ¿no?, por terceras personas que sean las que se consideran capacitadas para tomar finalmente las decisiones que protejan el interés superior del niño. Veremos cómo esto tiene su evolución, ¿no? Estas ideas creo, por lo tanto, que también de nuevo en su momento son una gran evolución respecto a los modelos anteriores, pero necesitan una evolución, no son compatibles en última instancia con la construcción de un sistema de reconocimiento y protección de los derechos de los niños en general y de los derechos de los niños sin discapacidad en particular, que sea acorde con el modelo de los derechos humanos, porque de alguna manera no les permite ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones que les afectan de una forma plena, ¿no? Pero vayamos un poco más a ver cómo se construye este sistema con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, la evolución que nos permite este Sistema Internacional de los Derechos Humanos con la labor de los comités, ¿no?, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y cómo esto afecta a los niños con discapacidad, ¿no? Las dos normas fundamentales ya las sabemos, ya hemos hecho alusión a ellas, la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Ambas además son fundamentales para nuestros respectivos estados, porque tanto México como España hemos ratificado ambas convenciones y por lo tanto forman parte de nuestro ordenamiento interno, ¿no? Veamos sin embargo, los matices diferentes de las épocas en las que se dan, ¿no?, y cómo la evolución que había señalado. La respuesta que se le daba en la Convención de los Derechos del Niño, acordaros que estaba aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, dedica fundamentalmente, es el artículo que dedica a los niños con discapacidad, es el artículo 23, ¿de acuerdo? Y ahí, como ahora voy a decir expresamente, ¿no?, pues se garantiza una especial protección de los niños con discapacidad que se necesita debido a la especial indefensión que le produce la discapacidad de ese niño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se centra en esta idea de las condiciones especiales, las necesidades especiales, la especial protección, ¿no?, de los niños con discapacidad, haciéndoles como un colectivo, ¿no?, diferente, ¿no?, y respecto a los niños, ¿no? Y entonces, fijaros, leo textualmente artículo 23, no entero, pero unas partes, ¿no?, del segundo y el tercer párrafo de la Convención. Leo textualmente. Los Estados partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se otorga conforme al párrafo 2 del presente artículo está destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo. Es decir, la idea es esta, ¿no? Es decir, la idea es que está bien, el niño tiene que lograr, ¿no?, su desarrollo holístico como los demás, ¿de acuerdo? Tiene que darle la posibilidad de ejercer sus derechos, pero el centro es que son niños impedidos
también la traducción o la versión española es diferente también por la época, ¿no? Que la inglesa, que llevaba la disability, ¿no? Pero nosotros hablamos de impedidos que tienen necesidades especiales y por lo tanto necesitamos cuidados especiales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta idea de protección especial que sitúa al niño con discapacidad en peor posición para poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad permite dar un paso importante en este ámbito, porque lo que va a decir es los niños con discapacidad no son un grupo diferente en realidad para el ejercicio de sus derechos respecto al resto de los niños. Cuidado, la idea está, no son un grupo diferente para ejercitarlos. Si no lo pueden ejercitar por algunas condiciones, igual que otros no lo pueden ejercitar por otras condiciones, tendremos que actuar sobre las condiciones, ¿no? Acordaros lo del modelo social, pero no porque en sí mismo tengan que ser un grupo diferente para el ejercicio de los derechos, ¿no? Sabéis también que había una discusión sobre si hacer un artículo respecto a los derechos de los niños dentro de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y finalmente se optó, ¿no? por esta inclusión de un artículo específico. Es el artículo 7. Voy a leer el primer párrafo que demuestra esta idea de la igualdad respecto al resto de los niños que quería hacer referencia. Textualmente, los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Por lo tanto, es explícito. Todos los derechos fundamentales lo pueden gozar plenamente en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Por lo tanto, digamos que se ha evolucionado, ¿no? Se ha dado un paso importante, ¿no? En la comprensión que no quedaba tan clara en la Convención de los Derechos del Niño sobre lo que constituía a los niños con discapacidad. Yo creo que, de nuevo, hay tres escalones o tres elementos, ¿no? que podríamos identificar respecto a los niños con discapacidad en el ejercicio de sus derechos, que es importante, yo creo, que diferenciar. Cuando los diga, pues a lo mejor no parece que son muy relevantes, ¿de acuerdo? Los dos últimos ya los he hablado y el primero que voy a poner parece en principio demasiado general, pero yo creo que tiene su importancia y creo que tiene su importancia diferenciarlo, ¿no? El primero es lo más general, pero constituye la clave de bóveda, ¿no? Es decir, es entender que los niños y niñas con discapacidad, primero, lo que son es ante todo seres humanos. Y bueno, claro, lógicamente dirán, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque esto lo que quiere decir es que los niños, si son los primeros seres humanos, lo que tienen es la titularidad en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos, como el resto de los seres humanos. Es decir, lo estamos incorporando plenamente al modelo de los derechos humanos. A los niños tenemos que reconocerles y protegerles los derechos humanos y garantizar su efectiva protección para el desarrollo holístico de la persona o el libre desarrollo de la personalidad, que es el objetivo último de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante a la hora de aplicarlo. A la hora de entender lo que son seres humanos, pero a la hora de entenderlos como la categoría de personas que tienen los mismos derechos que el resto en el modelo de los derechos humanos no parece tan relevante. Aparte de esto, resulta que también son niños y niñas, porque son menores de 18 años, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 1, pues son niños y niñas, no todos los menores de 18 años, algo que la norma interna del país haya reconocido otra edad. La idea, por lo tanto, fundamental es que como son menores de 18 años, pueden tener unas ciertas condiciones que en algunos determinados momentos requieran unas ayudas o veremos en su momento, ¿no? Una asistencia personal para poder ejercer sus derechos en igualdad de condiciones como seres humanos. Y entonces por eso me interesaba que en principio viéramos que eran como seres humanos, ¿no? Y luego en un tercer escalón podríamos entender que además son niños y niñas con discapacidad. Y aquí lo que habría que hacer referencia es el artículo 1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y entender que como tienen ciertas deficiencias que al interactuar con diversas barreras les producen limitaciones para realizar actividades de la vida diaria que otros niños y niñas de su edad no tienen, puede que estas barreras le impidan su plena y efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Por lo tanto, tendremos que actuar respecto a esas barreras para eliminarlas, para garantizar que finalmente puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de los niños y niñas, es decir, finalmente, en última instancia, pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que todos los seres humanos. Por lo tanto, digamos que los tres escalones yo creo que nos permitirían entender que finalmente los niños y niñas con discapacidad lo único que tenemos que atender es, bueno, cuáles son, ¿no?,
las condiciones personales del niño que interactuando con diversas barreras se les producen limitaciones para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Igual que los niños y las niñas tienen ciertas condiciones que, interactuando con diversas barreras sociales, les impiden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas, ¿de acuerdo? Igual que otros seres humanos tienen otras barreras. Es decir, no estoy diciendo, evidentemente, que los niños y niñas con discapacidad sean los únicos que se encuentran con barreras para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Lo que estoy diciendo es que tenemos que atender a las específicas de los niños y niñas con discapacidad en cuanto a niños y niñas, en cuanto a personas con discapacidad. Pero no para hacerles un apartado de niños y niñas con discapacidad, sino para ver cuáles son esas barreras que les impiden ejercer sus derechos como el resto de los seres humanos. Eso yo creo que es la idea fundamental, ¿no?, de la incorporación de los niños con discapacidad en el modelo de los derechos humanos. Vamos a verlo cómo se puede justificar también dentro del ámbito de la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, la Convención de los Derechos del Niño tiene 4 principios fundamentales. Ya sabemos que en el texto de la Convención no constan como tales, pero el Comité de los Derechos del Niño desde el principio ha dicho que estos eran los 4 principios fundamentales de la Convención y esto ha quedado ya como algo asentado sin ninguna discusión, ¿de acuerdo? Y como antes hemos dicho que el artículo 7.1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad decía que los niños y niñas con discapacidad tenían que ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que los restos de los niños y niñas, estos 4 principios se les aplica de la misma manera, como no puede ser, evidentemente, de otra manera diferente, a los niños y niñas con y sin discapacidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos? Bueno, pues los del artículo 2, que es el principio de igualdad y no discriminación, el artículo 3.1, que es la consideración primordial del interés superior del niño, el artículo 6, que es el principio de la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño, y el artículo 12, que es el artículo que a nosotros yo creo que hoy nos interesa más, ¿no? Y en general es el más relevante, puede ser, pero bueno, y sobre todo, que es el derecho del niño en realidad a participar de manera efectiva en toda la toma de decisiones que le afectan. Ya sabemos que el artículo 12 de la Convención no está redactado de esta forma, ¿no? El artículo 12 está redactado de una forma mucho más, digamos que floja o no con unas expresiones tan fuertes de participar. Lo que se dice es que el niño, que su madre le permita, tendrá derecho a expresar su opinión libremente, que será tenida debidamente en cuenta de acuerdo con su edad y madurez, es decir, que evidentemente no está redactado de otra manera. Pero como luego señalaré, esto está reconocido por el comité y por la doctrina, por todo lo que significa ya el derecho a participar, ¿no?, de manera efectiva en la toma de decisiones que le afectan, ¿de acuerdo? Ahora, si estos son los 4 principios, sería un error entender que estos principios pues constituyen fundamentos separados del modelo de los derechos de los niños y los derechos de las niñas con discapacidad. La única forma de entenderlos adecuadamente es comprender que se complementan y fortalecen mutuamente, formando al final una unidad que sirve la fundamentación última de el modelo de los derechos humanos aplicado a los niños y a los con y sin discapacidad. Una unidad que solamente puede ser entendida, por lo tanto, si comprendemos ambos los 4 principios a la luz del actual paradigma de los derechos humanos, ¿no? De esta manera, para mí la unidad de los 4 principios generales parecería clara, necesaria y consistente. Es decir, yo reinterpretaría los 4 principios a la luz del modelo de los derechos humanos, entendiendo que el artículo 6 nos muestra la base necesaria para la consecución del objetivo de los derechos humanos: garantizar el más amplio sentido posible el desarrollo vital holístico del niño, el libre desarrollo de la personalidad, que hablamos en el modelo de los derechos humanos. El artículo 3 nos muestra que la consideración básica en la toma de decisiones que afectan al niño ha de estar encaminada a hacer real el interés superior del niño, que inmediatamente ahora diré que el propio comité señala que es el desarrollo holístico y el ejercicio de los derechos, es decir, modelo de los derechos humanos. Ahora lo referiré. Y el artículo 12 nos muestra la obligación de que el niño pueda participar de una forma efectiva en toda la toma de decisiones que le afecten, es decir, participar de una forma efectiva en el ejercicio de sus derechos también, en la determinación de su interés superior, en el desarrollo holístico del niño, ¿no? Y finalmente el artículo 2 nos muestra la necesidad de garantizar que todos los niños, independientemente de cuál sea su condición o circunstancia, discapacidad, pero cualquier otra condición personal, familiar o social que podamos tener en cuenta, ha de poder ejercer todos sus derechos en igualdad de condiciones para poder alcanzar el libre desarrollo de su personalidad al máximo nivel posible, que es el objetivo
de los derechos humanos. Decía que iba a señalar ahora mismo esta interpretación, ¿no?, que hay que dar al interés superior del niño, porque me parece esencial. Es decir, el interés superior, cuando se señala en la Convención de los Derechos del Niño diciendo que es una consideración primordial que habrá que tomar en todas las acciones que afecten a los niños, es el interés superior del niño, hubo mucha parte de la doctrina que decía, bueno, esto es demasiado vago, ¿en qué se concreta? Y la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, que está para explicar este artículo 3.1 de la Convención, ¿no?, del interés superior del niño, si bien señala, ¿no?, una triple dimensión del propio interés superior, a mí lo que me interesa fundamentalmente es el párrafo cuarto, porque me parece que da la clave fundamental y esencial para entender el interés superior del niño conforme al modelo de los derechos humanos. Por lo tanto, leo textualmente lo que se dice en ese párrafo cuarto. El objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño. Esta es la idea del modelo de los derechos humanos aplicado a los derechos de los niños, es decir, garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos, ¿de acuerdo?, reconocidos en la Convención. Acuérdense que la Convención de los Derechos del Niño es el primero que reconoce todos los derechos individuales, civiles, económicos, sociales, culturales y los políticos, que reconoce al mismo nivel jerárquico, ¿de acuerdo? Y, por lo tanto, puede ejercitar todos esos derechos para conseguir el desarrollo holístico del niño, es decir, para alcanzar el libre desarrollo de la personalidad, ¿no?, el desarrollo completo, absoluto del niño en la máxima medida posible. Por lo tanto, esto es lo que hay que ver. El comité, y esto, ¿no?, sigo leyendo ahora el párrafo cuarto de esta observación general, dice: el comité ya ha señalado que lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos enunciados en la Convención. Esto es muy importante, porque esto lo que quiere decir es que finalmente, sea quien sea, los padres o los jueces o cualquiera que tome una decisión respecto al niño no puede decir cuál es el interés superior del niño si no es el respeto por sus derechos para alcanzar el desarrollo holístico del niño. Esto es lo fundamental. Es decir, no podemos justificar, y luego lo señalaré otra vez, cualquier decisión diciendo que con esta protejo el interés superior del niño, si con esa decisión no estoy garantizando los derechos de los niños, si no estoy garantizando el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos. Si hay una contradicción ahí, entonces es que se ha interpretado mal el interés superior del niño. Solamente se puede realmente garantizar el interés superior del niño si es garantizando el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos y alcanzar el desarrollo holístico del niño. Yo creo que esa idea es absolutamente fundamental y deberíamos de mantenerla en la mente, ¿no? El Comité de los Derechos del Niño, el otro gran principio, que es el de participación, aunque no estaba redactada, ¿no?, habla en la observación general número 12, ¿no?, precisamente dedicada al derecho de participación del niño, y lo dice expresamente la observación general, ¿no? Dice que bueno, que al principio no se hablaba del derecho a participación, se ha progresado notablemente, que ya hay que hablar sin ninguna duda del derecho de participación del niño, ¿no?, en la toma de decisiones que le afecten. Eso significa que hay que respetar, ¿no?, las opiniones y deseos del niño, igual que la de los adultos, ¿no?, pero se tienen que tener en cuenta, ¿no?, las opiniones de los niños para los distintos decisiones que les afecten, ¿no? Determinan de alguna manera el resultado de esos procesos, y si nos alejamos de las opiniones de los niños, tenemos que explicarles por qué nos alejamos de sus opiniones, ¿de acuerdo? Es decir, realmente tienen que tener una participación efectiva como individuos, que lo más nos interesa hoy, y también incluso como colectivo, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy nos interesa más centrarnos en esta idea de participar de una forma efectiva en la toma de decisiones que le afectan en todos los procesos administrativos y judiciales también, ¿de acuerdo? Me interesa así leer textualmente un párrafo de esta observación general 12 del Comité de los Derechos del Niño, que es el 74, ¿de acuerdo?, que se corresponde literalmente con el párrafo 43 de la observación general 14, que era la que he dicho que está dedicada al interés superior del niño, ¿vale? ¿Por qué? Porque une los dos principios y nos deja ya ningún lugar a duda de cómo podemos alcanzar, cómo podemos garantizar ese interés superior del niño, ¿no? Dice, leo textualmente: no existe tensión entre los artículos 3 y 12, sino solamente complementariedad entre los dos principios generales. Uno establece el objetivo de alcanzar el interés superior del niño y el otro ofrece la metodología para lograr el objetivo de escuchar al niño o a los niños. En realidad, no es posible una aplicación correcta del artículo 3
si no se respetan los componentes del artículo 12. Del mismo modo que el artículo 3 refuerza la funcionalidad del artículo 12 al facilitar el papel esencial de los niños en todas las decisiones que afectan a su vida. Es decir, es explícito lo que se está señalando aquí. No podemos alcanzar el interés superior del niño si no es realmente garantizando la participación del niño en la toma de decisiones que corresponda, que afecte en este caso al interés superior del niño, la que sea en ese momento concreto. No podemos proteger, por lo tanto, no podemos justificar una acción, ¿no? Ningún juez puede justificar una acción diciendo que puede proteger el interés superior del niño si no ha garantizado la participación efectiva del niño, con discapacidad o sin discapacidad, en todo el proceso judicial que lleva a la decisión final. Y esto es fundamental, esto es esencial, ¿no? Y porque esto es en la base de la Constitución que voy a decir. Conforme a esta idea del modelo de los derechos humanos aplicado a los derechos de los niños, si finalmente la sentencia tiene que ser para garantizar el interés del niño, tiene que ser para garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos sus derechos, conseguir el desarrollo holístico del niño. Y para ello es necesario haber garantizado la participación efectiva del niño en todo el proceso administrativo o en el proceso judicial que corresponda. Y yo creo que esta es la idea básica, esencial que tenemos que mantener en la mente para entender todo lo que voy a decir ahora, porque hasta ahora ese haber visto, ¿no?, lo que señalaba al principio, esta construcción del modelo de derechos de los niños con discapacidad, entender por qué fueron excluidos en su momento, ¿no?, de los derechos humanos, y en una construcción social que todavía seguimos de alguna manera soportando, ¿no?, del proteccionismo tradicional y del modelo médico, pero que conforme a los nuevos modelos, ¿no?, y la evolución que han tenido, ¿no?, hasta el modelo de derechos humanos, ¿no?, vemos que aplicado a los niños esta es la base esencial que permite entender cómo tenemos que garantizar el acceso a la justicia de los niños con discapacidad. Voy a entrar ahora en detalle, o más detalle, ¿no?, en esto que significa el acceso a la justicia de los niños con discapacidad, ¿no? Creo que los tribunales, los asuntos, por lo tanto, en los que conozcan, ¿no?, donde afecten a los niños con discapacidad, lo que han de hacer es prevalecer el interés superior del niño sobre cualquier otro que pueda concurrir, ¿de acuerdo? Y esto ya hemos señalado y volveré a decirlo de la participación, etcétera, pero ahora me interesa resaltar esta idea de que el interés superior del niño tiene que estar claramente justificado, ¿no? En este sentido, por ejemplo, el párrafo 10, ¿no?, de la Observación General número 10 de la Convención de los Derechos del Niño, que es precisamente dedicado a los derechos del niño en la justicia de menores, ¿de acuerdo? Establece, y leo textualmente, que la protección del interés superior del niño significa, por ejemplo, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, represión, castigo, deben ser sustituidos por las de rehabilitación y justicia restaurativa cuando se trate de menores delincuentes. Yo lo señalo porque la idea que quiero que nos quede ahora clara es cualquier otro interés objetivo tradicional que se aplique a los procesos de justicia, cuando afectan a los niños con o sin discapacidad, deben de quedar en un segundo plano respecto a la protección del interés de ese niño con discapacidad, con o sin discapacidad, pero en nuestro caso con discapacidad, porque es el interés superior del niño el que tiene que primar, ¿de acuerdo? Y yo creo que ahí está claramente señalado, ¿no? Por lo tanto, a la hora de interpretar y aplicar adecuadamente el interés superior del niño, ¿vale?, también tenemos que estar, conforme a lo que he dicho antes, tener en cuenta que se ha de garantizar su desarrollo holístico a través del ejercicio de sus derechos y conforme a la participación del niño. Y eso será lo que tendrá, ¿no?, que prevalecer en última medida. Esas consideraciones, digo, están en muchas observaciones generales y señaladas respecto a los niños, ¿no? Pero en realidad, y pues sobre todo como hemos visto a partir del artículo 7.1 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son consideraciones que hay que hacerlas en igual medida respecto a los niños con o sin discapacidad, ¿no? Porque el niño tiene derecho a participar de forma efectiva sin discriminación alguna por discapacidad, igual que cualquier otra condición o circunstancia, en cualquier procedimiento administrativo o judicial o de mediación en que se vea afectado, ¿no? Bien, si estos son los principios generales, deberíamos de pensar que la realidad es así. Ya sabemos que la realidad es totalmente alejada, ¿no?, de esto que estamos diciendo de la aplicación de estos principios. La realidad de la práctica de los procesos administrativos y judiciales está muy lejos de ajustarse a estos parámetros de justicia, ¿no?, que garantizan realmente los derechos de los niños con discapacidad. Lo que tenemos más bien es una invisibilización de los niños con discapacidad, de sus necesidades, de sus deseos, de sus opiniones, de sus derechos, en todas las fases de los procedimientos administrativos y judiciales, ¿no?
no se identifican sus problemas que podrían tener una solución jurídica, ¿no? No se identifican incluso los problemas al principio, ¿no? Antes incluso del proceso y tampoco durante el proceso, ¿no? Sobre todo no se identifican en muchos casos cuando hay discapacidades mentales, ¿no? Y esto impide o intelectuales, ¿no? Psicosociales, y esto impide que haya una adopción de un tratamiento adecuado a las mismas durante el proceso, ¿no? No existe en ningún momento una adaptación de los procedimientos administrativos y judiciales a sus condiciones personales, ¿no? Lo que hace que sea muy difícil denunciar los delitos que se producen. Hay una desconfianza, por lo tanto, creciente en el sistema, en el funcionamiento y en las soluciones que se dan. Permite prácticas dentro del proceso que implican victimización, en el caso de que los niños con discapacidad sean testigos en los procesos, o revictimización de los niños con discapacidad en el caso de que sean víctimas, ¿no? Y que estén en el proceso judicial como víctimas. No se les informa adecuadamente ni de sus derechos, ni de las diferentes acciones que se toman en todo el proceso administrativo y judicial, ni lo que significa el procedimiento, ni las consecuencias. No hay una información adaptada, ¿no? No se les permite participar realmente de una manera efectiva en las decisiones que les afectan, ¿de acuerdo? Sus derechos finalmente se ven ejercitados fundamentalmente por sus padres. Y esto plantea problemas, la falta de un defensor judicial o un abogado, sobre todo cuando hay una oposición posible entre los intereses de los niños y de los padres, ¿no? Debido a esas concepciones que hemos dicho que había sobre la infancia, ¿no? Con discapacidad, por esas incapacidades, esas imperfecciones, pues no se cree muchas veces en los testimonios de los niños con discapacidad, en sus opiniones, ¿no? Ni en la capacidad que tienen de actuar realmente en el ejercicio de sus derechos y en el proceso. Por lo tanto, se les aparta del mismo. No hay una formación especializada realmente de quienes intervienen en los distintos procesos para poder atender adecuadamente a las necesidades de los derechos de las niñas con discapacidad, intelectual o psicosocial fundamentalmente. Las sentencias no tienen en cuenta realmente que son sentencias que tienen que perseguir o justificarse para garantizar su autonomía, el desarrollo holístico del niño, no se tienen en cuenta los deseos y opiniones del niño, ¿no? Con este panorama, evidentemente, es imposible, ¿no? Que se pueda considerar que se protege el interés superior del niño, por mucho que sea precisamente la justificación que se suele dar, porque esto es obligatorio, es decir, cualquiera sabe, bueno, cualquiera evidentemente que estudia sobre estos temas, sabe que el interés superior del niño, al decirse que una consideración primordial será el interés superior del niño en toda la toma de decisiones que le afecten, pues los tribunales de justicia siempre dirán que las decisiones que toman, y en cualquier procedimiento administrativo, que las decisiones que se toman sean para garantizar el interés superior del niño. Pero sin todo esto que yo he dicho antes, es imposible que se garantice, ¿no? No se garantice su desarrollo holístico ni el ejercicio de sus derechos, como hemos dicho antes, ¿no? Se oculta la prevalencia de o bien de otros intereses, ¿no? Como pueden ser los de los padres, ¿no? O de otras terceras personas que actúen en el proceso, o bien se oculta la creencia de que es un tercero el que toma la decisión conforme a sus propios valores e ideologías, ¿de acuerdo? Fundamentalmente por los jueces, ¿no? Lo que ellos consideran que es lo mejor para el niño con discapacidad, pero sin atender realmente a lo que ese niño con discapacidad considera o valora, ¿no? Que es el ejercicio de sus derechos y cuál es su desarrollo holístico. Es más bien una valoración externa, ¿no? Con mis valores y mis ideologías, yo creo que lo mejor es esto y conforme a eso le pongo el membrete de interés superior del niño y con eso lo garantizo el interés superior. Y como hemos visto, nada que ver con eso. Decía explícitamente, recordar en el párrafo cuarto de la Convención de los Derechos del Niño, que no porque ningún adulto, ¿no? considere que es el interés superior del niño, eso se considera el interés superior del niño. Solo es si es la protección efectiva, ¿no? de sus derechos y el desarrollo holístico del mismo, ¿no? En fin, hay un grave problema de accesibilidad universal, ahora me dedicaré a ello, ¿no? De todo el sistema para los niños y niñas con discapacidad para que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones, y es de tal manera que la adaptación del proceso judicial, el consiguiente adecuado ejercicio de los derechos de los niños con discapacidad, pues en realidad
queda al final a expensas de la motivación que se tenga por parte de los jueces y demás profesionales que intervienen en el mismo y la voluntad de llevarlos a cabo. Es decir, realmente al final yo no digo en absoluto, y además porque conozco, sobre todo en España, jueces que tengan sentencias ejemplares respecto a niños con discapacidad. Es decir, no digo que el sistema no se pueda aplicar, el sistema de derechos humanos que ahora mismo nos obliga, pero en realidad al final, digamos que su aplicación queda en muy buena medida a que el juez esté motivado, ¿no? Comprenda ese derecho de los niños con discapacidad y su voluntad de llevarlo a cabo. Y que muchas veces se hace incluso en contra del sistema, que no se lo facilita, ¿no? Sino que no hay adaptaciones, no hay información de los otros profesionales. Y esto complica enormemente el acceso a la justicia de los niños con discapacidad. Existen por lo tanto, muchísimas barreras para que los niños con discapacidad sean posible, ¿no? Que en las distintas fases del procedimiento actúen conforme a sus derechos y que, por lo tanto, estas barreras, ¿no? De todo tipo, actitudinales, culturales, jurídicas, ¿de acuerdo? Lo que constituyen son obstáculos que dificultan o impiden, ¿no? Realmente la plena participación de los niños con discapacidad en el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, ¿de acuerdo? Bien, yo creo que este es el panorama que tenemos. Por una parte está bien el sistema internacional de derechos humanos, lo que nos permitiría hacer. Otra cosa es lo que realmente ocurre, muchas veces derivado de que siguen prevaleciendo las concepciones antiguas que también he aludido previamente, ¿no? Voy a señalar, por lo tanto, ahora mismo lo que sigue, cómo solucionamos esto, cómo afectamos precisamente a estos problemas, diciendo, por lo tanto, lo contrario, ¿no? El sistema de cómo podemos establecer buenas prácticas y cómo lo podemos unir, ¿no? Con principios generales que afectan a la accesibilidad universal. Las ideas generales de cómo funciona la accesibilidad universal no voy a incidir porque estoy seguro que en otras conferencias, ¿no? que habéis recibido, otros, ¿no? de este curso, se ha hecho hincapié en ello, ¿no? Pero sí quiere decir una pincelada de cada uno para entenderlo, ¿no? Respecto a los niños con discapacidad, lo que nos va a comprender luego cómo establecemos esa forma de actuar, ¿no? Para garantizar el pleno acceso de los niños con discapacidad intelectual, sensorial o física a la justicia, ¿no? Por lo tanto, digamos que para mí lo que hay que, en principio, de donde hay que partir es que hay que garantizar la accesibilidad universal para que los niños con discapacidad puedan ejercitar sus derechos en igualdad de condiciones en el acceso a la justicia. Y esto significa identificar y eliminar, ¿no? En primer lugar, todos los tipos de barreras que impiden o dificultan esta participación. Y lo que quiero señalar aquí, o la idea fundamental, es entender que las barreras son muy diversas y cambiantes, ¿de acuerdo? De modo que se ha de atender a las condiciones del niño con discapacidad y a las circunstancias del caso concreto. Es decir, no podemos entender que las barreras, ¿no? Ya están determinadas, ya las hemos identificado, son esta física, esta intelectual. No. Cada niño, ¿no? En las circunstancias que tienen, las condiciones personales de cada niño y en cada caso nos van a enfrentar a distintas barreras. Por lo tanto, lo que tenemos que estar es siempre pendientes, ¿no? En este caso concreto y en este niño concreto, ¿cuáles son las barreras que le impiden o dificultan realmente su participación en el proceso, en el acceso a la justicia, para poder remover esas barreras, ¿no? Está bien que partamos del diseño para todos, ¿no? Es decir, que a la hora de diseñar todos los entornos, programas, ¿no? Del acceso a la justicia, los procesos judiciales y administrativos, se tenga en cuenta las condiciones del mayor número de niños con discapacidad posibles, ¿no? Con el ideal de que puedan ser utilizados por todos en igualdad de condiciones, pero ya sabemos que no lo vamos a conseguir, ¿no? Por lo tanto, en otro segundo escalón tendríamos que establecer para superar esas barreras que hemos identificado, garantizar los apoyos necesarios y dentro de estos apoyos necesarios adquiere una especial relevancia la asistencia personal para que los niños con discapacidad puedan acceder a la justicia de una forma plena, ¿no? En igualdad de condiciones. Y ya sabéis que en último escalón, ¿no? Digamos, la malla protectora final es cuando todo esto haya fallado, en un niño en particular, en concreto, unas condiciones personales concretas que no puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, se le den los ajustes razonables, ¿no? Que los ajustes razonables son los últimos elementos que se han de ejecutar para garantizar el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones, en tanto que suponen aquellos que atienden a casos individuales, que no han obtenido la debida respuesta con las medidas que anteriormente
he señalado. Este panorama general lo podemos ver claramente también respecto a los niños con discapacidad en el acceso a la justicia en la propia normativa internacional, la Convención de los Derechos del Niño y Derechos de las Personas con Discapacidad. Me gustaría resaltar un párrafo de la Resolución General número 14, que ya ha dicho que la que hablaba del interés superior del niño, y dos párrafos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? El párrafo de la Resolución General número 14 es el párrafo 54, ¿no? Fijaros, leo textualmente, dice: el hecho de que el niño sea muy pequeño o se encuentre en una situación vulnerable, por ejemplo, los niños con discapacidad, o pertenecientes a grupos minoritarios o migrantes, no le priva del derecho a expresar su opinión, que ya sabemos que es el derecho a participar, ni reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés superior. La adopción de medidas concretas para garantizar el ejercicio en pie de igualdad de los derechos de los niños en este tipo de situaciones debe someterse a una evaluación individual que dé una función a los propios niños en el proceso de toma de decisiones y permite introducir ajustes razonables y prestar apoyo en caso necesario para garantizar su plena participación en la evaluación de su interés superior. Es decir, la idea está muy clara. Estamos hablando del interés superior, pero el comité lo dice claramente. Independientemente, ¿no?, de la situación de los niños, por ejemplo, con discapacidad, ¿no?, o muy pequeños, esto no priva en absoluto, ¿no?, de su derecho a participar, ni reduce, ¿no?, la importancia que se le da a sus opiniones. Y esto lo que hace es que nosotros tenemos al revés, que tener en cuenta esas condiciones para hacer una evaluación individual, ¿no?, de esa situación de esos niños en la toma de decisiones, para introducir los ajustes razonables, de los apoyos necesarios para garantizar la plena participación en el acceso a la justicia. Yo creo que es muy importante, ¿no? Los dos artículos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el 7.3, el tercer párrafo de este artículo 7, que era el dedicado a los derechos de los niños con discapacidad, porque aunque está hablando respecto a la participación, que a mí solamente el derecho a la participación solamente, ¿no?, a mí me parece que es el fundamental y sobre todo en el acceso a la justicia, claramente hace añadido la asistencia apropiada que se va a dar a los niños con discapacidad, y el 13.1 porque hace esa alusión precisamente en el artículo 13, que está referido, ¿no?, al acceso a la justicia en general, y habla de los niños con discapacidad. Leo textualmente el 7.3 de la Convención. Dice: los Estados partes garantizarán que los niños y niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente en todas las cuestiones que la afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su edad de madurez en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para ejercer ese derecho. Por lo tanto, un mandato claro. Y el artículo 13.1, el dedicado al acceso a la justicia, dice textualmente: los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de sus funciones. Es decir, esta es la idea fundamental, ¿de acuerdo? Garantizamos el acceso a la justicia en igualdad de condiciones también a los niños con discapacidad. Adecuamos a los niños con discapacidad el acceso a la justicia. Damos asistencia apropiada de acuerdo a su discapacidad para poder ejercer el derecho en igualdad de condiciones. Por lo tanto, estos son el mandato que existe en nuestro sistema internacional de derechos humanos, que se corresponde con lo que hemos visto que es el modelo de los derechos humanos aplicado a los niños con y sin discapacidad, ¿de acuerdo? Hay que garantizar, por consiguiente, esa accesibilidad del niño a la justicia, el ejercicio de su derecho de participación y la protección de su interés superior, como lo hemos dicho antes: ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, desarrollo holístico del niño. ¿Y qué medidas hay que hacer para esto? Bueno, yo aquí señalo una serie de medidas que me parecen adecuadas o me parecen necesarias para poder garantizar esta accesibilidad del niño plenamente en igualdad de condiciones a la justicia de los niños con discapacidad. Primero tenemos que partir, ¿no?, de que se realice una adaptación de todo el sistema judicial a las específicas necesidades y capacidades de los niños con discapacidad. No se trata en ese sentido, y esto es importante subrayarlo, de un sistema, para diferenciarlo del Tribunal Tutelar de Menores que decíamos antes, ¿no? No se trata de un sistema especial en el que los derechos de los niños se vean restringidos o limitados, como pasaba con el anterior sistema, ¿no?, donde hemos visto que no estaban las garantías procesales y penales. Lo que hay que entender es que se ha de realizar las adaptaciones necesarias del sistema general precisamente para garantizar que todos los niños, independientemente de su edad o discapacidad, puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Por lo tanto, no es crear un sistema especial para los niños con discapacidad, es
adaptar el sistema general a las condiciones personales, ¿no?, de los niños con discapacidad y en concreto del niño con discapacidad que esté en ese momento en el acceso a la justicia. Para eso el niño con discapacidad recibirá directamente en todas las fases del proceso la información que le permita el ejercicio de sus derechos en un lenguaje que sea comprensible, en formatos accesibles, adaptados a su condición y circunstancias. Siendo así conscientes, ¿no?, siempre tanto de lo que se le pregunta como de las consecuencias de sus decisiones, de lo que está ocurriendo en el proceso, de por qué nos alejamos de lo que él opina, no justificárselo. Es decir, tenemos que hacer que todo el proceso sea comprensible, ¿no? Y en este sentido hay que adaptarlo. Puede ser por lenguaje verbal, no verbal. Tenemos que estar en contacto, en una información continua con el niño con discapacidad para que participe de una forma plena en el proceso. Para eso necesitamos, evidentemente, la asistencia de profesionales cualificados o expertos que han de contar con la adecuada formación para atender debidamente a las específicas necesidades y preferencias del niño con discapacidad de una manera que sea adecuada a su discapacidad, a la edad, a la madurez o cualquier otra condición o circunstancia relevante para el ejercicio de sus derechos. De tal manera que así se consiga facilitar el ejercicio del derecho a la participación del niño de la forma que sea lo más autónoma posible para él, ¿no?, con los apoyos que sean necesarios, pudiendo el niño expresar su opinión, sus preferencias a través del medio de comunicación que le sea más sencillo. ¿De acuerdo? La idea fundamental es esta, garantizar, ¿no?, el ejercicio del derecho a la participación de la forma más efectiva posible, y es su derecho a la participación, por lo tanto es el derecho lo más autónomo posible, ¿de acuerdo? Y atender a su opinión, por lo tanto, y preferencias de la forma en que él nos las haga llegar, ¿de acuerdo? Y entender lo que nos quiere hacer saber. Otra idea que quería señalar, ¿no?, también respecto a los problemas que teníamos antes, que decía que no tenían abogados y representantes legales, bueno, yo creo que esto hay que tenerlo en consideración. El niño con discapacidad debe tener su propio abogado y representante legal, ¿no? Y yo creo que, porque esto es particularmente relevante en los procesos donde puede haber un conflicto de intereses con sus padres, ¿no? Por lo tanto, digamos que, bueno, a veces, ¿no?, los padres podrán ejercer los derechos de representación, pero tenemos que ser conscientes que los padres no siempre tienen que proteger el interés superior de sus hijos. A veces hay conflicto de intereses y lo que tenemos que asegurar en última instancia siempre es, si afecta al niño con discapacidad, que el interés del niño con discapacidad es el que tiene prevalencia, ¿no?, el interés superior del niño. A todo esto, por lo tanto, finalmente lo que se debe producir es un cambio, ¿no?, de la mentalidad respecto a lo que significan los niños con discapacidad y sus derechos por parte de todos los que intervienen en los procesos administrativos y judiciales. Lo que pasa porque se tenga una formación adecuada, que es un poco también lo que está destinado a este curso, ¿no? Pero es que esta formación es absolutamente esencial para comprender las necesidades y capacidades del niño y se pueda adaptar el sistema judicial y los procedimientos de modo que le sean plenamente accesibles. Es decir, nosotros podemos tener perfectamente todo el sistema digamos, de internacional de derechos humanos, el sistema de protección de los derechos de los niños con discapacidad en las normas, pero si esto no es comprendido adecuadamente por los que lo tienen que interpretar y aplicar y llevado a cabo, el sistema no funciona. Esto es claro, ahora lo voy a ejemplificar con la educación inclusiva brevemente, pero esto es claro, ¿no? Necesitamos este cambio de mentalidad, ¿no? Entender lo que es los derechos de los niños con discapacidad, entender que hay que adaptar el sistema de justicia a las capacidades de los niños con discapacidad para que puedan participar en el mismo de una forma efectiva, entender que finalmente tenemos que hacer que prevalezcan sus derechos en igualdad de condiciones y el desarrollo holístico del niño en las decisiones que se tomen, ¿no? Creo que me queda tiempo suficiente para dar unas pinceladas, pero que decía al principio que también a mí me gustaría acabar ejemplificando esto muy brevemente con el derecho a la educación inclusiva, porque es que a mí me parece que el derecho a la educación inclusiva actualmente es primordial para nuestros cambios de nuestras estructuras sociales, ¿no? Y sin embargo, hay una existencia de un proceso respetuoso con el ejercicio del derecho a la educación inclusiva, para mí, no muy grave, ¿no? Hay una violación sistemática y estructural del derecho a la educación inclusiva en nuestras sociedades, en todas en general, ¿no? En México, ¿no?, lo que conozco por algunos que he dirigido y dirijo tesis doctorales, ¿no?, sobre estos temas, también en España,
En fin, es una violación que yo creo que tiene causa directa en la incomprensión que todavía existe sobre lo que significa el derecho a la educación inclusiva. Esta idea de cambio de mentalidad, lo que significa es fundamental y aquí se ve claramente, ¿de acuerdo? En este sentido es necesario subrayar que el derecho a la educación inclusiva no es el derecho de los niños con discapacidad a incorporarse en la educación ordinaria. Es un error muy grave, de proporciones enormes, consecuencias negativas, ¿no? Entender que la educación inclusiva es algo parecido a esto de la inclusión de los niños con discapacidad en el sistema general de educación, porque es centrarnos el foco solo en los niños con discapacidad. Es cierto que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer texto de derecho internacional de los derechos humanos que reconoció explícitamente el derecho a la educación inclusiva, ¿no? Pero esto solo se debe a que los niños y niñas con discapacidad han sido los que han sufrido la segregación en mucho mayor medida que cualquier otro y la siguen sufriendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con la permanencia, ¿no?, de los centros de educación especial o en la exclusión del sistema educativo, ¿no? Esto todavía incluso en las normativas como la española está reconocida, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de esta segregación, ¿no? Es el único grupo social. Otros grupos sociales están excluidos del sistema educativo y se produce de facto la segregación, pero es que esto está en la propia normativa, ¿no? Esta especial discriminación que sufren los niños con discapacidad hacen que haya justificado que se haya reconocido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por primera vez el derecho a la educación inclusiva. Pero el derecho a la educación inclusiva no es para los niños y niñas con discapacidad, es el mismo derecho que el derecho a la educación, no son dos derechos distintos. De hecho, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es en el que se desarrolla el derecho a la educación inclusiva, el título que tiene es simplemente educación, no es educación inclusiva, ¿no? El adjetivo inclusiva se da a entender solo que sirve para subrayar de forma expresa que es una cualidad o propiedad esencial del derecho a la educación, que el mismo puede ser ejercido por todos los niños en igualdad de condiciones, lo que necesariamente implica que todos han de poder recibir dicha educación en el mismo sistema de educación general. Pero no es un derecho distinto, es el mismo derecho, pero en el que todos los niños participan en igualdad de condiciones. De esta manera, habría que entender que el derecho a la educación inclusiva, si queréis, pero es el mismo derecho, digo, es el derecho humano fundamental que todos y cada uno de los niños tiene, sin distinción alguna, independientemente pues de la discapacidad, pero también del sexo, de cualquier otra condición personal o social, el derecho que todos tienen a educarse en igualdad de condiciones con los demás en el mismo sistema de educación general, garantizándose la adaptación del sistema educativo a las diversas necesidades, capacidades, potencialidades y preferencias educativas de cada niño. Igual que en el caso del acceso a la justicia, hablábamos de la necesidad de adaptar el sistema de justicia a las distintas necesidades, capacidades de los niños con discapacidad, exactamente lo mismo, pero la misma incomprensión pasa con el derecho a la educación. El derecho a la educación inclusiva significa que la educación tiene que adaptarse el sistema a las diversas necesidades, capacidades, potencialidades y preferencias educativas de cada niño. Porque es que si no tenemos lo que en la observación general número 4 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad dedicado a la educación inclusiva dice, tenemos una educación o bien segregada, que es separar a los niños, ¿no?, del sistema de educación ordinario, centro de educación especial o exclusión, o directamente una educación integrada, que es la idea de que el niño se adapta al sistema, que es lo que muchas veces nos ocurre también en el acceso a la justicia. El niño se adapta al sistema jurídico, ya están los procesos judiciales establecidos y el niño se tiene que adaptar. No, es el sistema el que se tiene que adaptar a las necesidades y capacidades de cada niño. Igual que en la educación inclusiva, es el sistema educativo el que tiene que adaptarse a las diversas necesidades, capacidades, potencialidades y preferencias educativas de cada niño. De esta manera, se ha de asegurar, igual que en el acceso a la justicia, que se proporcionan los apoyos, los ajustes que sean necesarios para atender adecuadamente a dichas diversidades educativas individuales, y de modo que así se alcanzan los dos objetivos básicos de la educación, que están desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 a la Convención de los Derechos del Niño del 89, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006. El libre desarrollo de la personalidad del niño, el desarrollo de sus personalidades, actitudes y capacidades al máximo nivel posible, y la formación en el respeto de los derechos humanos, el respeto por la dignidad intrínseca de todo ser humano y el modelo de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Esto es lo que se garantiza con la educación inclusiva. Lo que tenemos es todo lo contrario. Tenemos unos procesos administrativos en los cuales al niño por su discapacidad se le etiqueta sobre lo que no puede hacer para
poder sacarle, en su caso, del sistema educativo y en todo caso decirle, bueno, pues si no, que vaya a estos colegios, ¿de acuerdo? Pero tiene este problema. Y el proceso administrativo tendría que ser todo lo contrario, es este niño necesita estos apoyos para poder realizar una educación que le permita desarrollar sus capacidades y potencialidades al máximo nivel posible. Y esos apoyos se le tienen que dar en el colegio ordinario. Y pasa también el proceso judicial, porque los niños no tienen ninguna posibilidad de ir a procesos judiciales para decir, oye, que se me ha vulnerado el derecho a la educación inclusiva, y los padres, y en España han intentado hacer eficaz el derecho a la educación inclusiva de sus hijos, lo que han sido han sido, en algunas ocasiones, ha habido un caso en que incluso han sido formalmente acusados del delito de abandono familiar, porque resulta que un niño que estaba en un colegio ordinario había sido excluido y se le había llevado a un colegio de educación especial, los padres decían que no querían que fuera un colegio de educación especial, que ahí no recibió una educación inclusiva, una educación apropiada, que querían que siguiera en el colegio ordinario, y se les acusó precisamente por intentar defender el derecho a la educación inclusiva de su hijo del delito de abandono familiar. Luego se dio el caso, pero la acusación formal siguió todo el proceso judicial hasta el final, hasta el sobreseimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar, ¿no?, el proceso administrativo y judicial y cambiarlo para que sea respetuoso con el derecho del niño a la educación inclusiva, ¿de acuerdo? Y de todos los niños, con y sin discapacidad, porque, repito, es el derecho de todos. Y que sea respetuoso, por lo tanto, también con los derechos de los padres y la protección efectiva de este derecho a la educación inclusiva de sus hijos, que, repito, también es un derecho de los niños, no de los padres. Los padres pueden actuar para hacer efectivo este ejercicio de los derechos, pero el derecho a la educación inclusiva es de los niños. Por lo tanto, los padres no podrían hacer, por lo tanto, intentar con sus acciones atacar el derecho a la educación inclusiva de sus hijos, porque el derecho es de los niños, ¿no? Por lo tanto, tenemos que adaptar todo el sistema, transformar el sistema educativo completamente, transformar también el sistema de acceso a la justicia para hacer efectivo el derecho a la educación inclusiva. Como hemos visto antes, esto es un ejemplo, como hemos visto antes, que era necesario realizarlo para todo el acceso a la justicia. Estoy ya en la hora, yo creo. Acabo, por consiguiente, con unas cuantas conclusiones de lo básicas de lo que hemos dicho. Se podrían señalar algunas otras. Quiero señalar, sin embargo, por lo menos 4 que queden claras de lo que he puesto en esta hora, ¿no? Como una idea básica, ¿no?, entender que los niños con discapacidad tienen que tener el pleno acceso a la justicia, pues son titulares de todos los derechos y los han de ejercer en igualdad de condiciones que las demás personas, ¿de acuerdo? Acuérdense, de lo de derechos humanos, o sea, personas, seres humanos, niños y niñas con discapacidad tienen que ejercer en igualdad de condiciones, ¿no? Para garantizar el acceso a la justicia es fundamental reconocer y proteger adecuadamente el ejercicio efectivo del derecho del niño a la discapacidad a participar de una forma efectiva durante todos los procedimientos administrativos y judiciales. Creo que este es el derecho esencial que hay que garantizar, porque sin él, acuérdense también la observación general número 12 y la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, ese párrafo común que tienen, no se puede garantizar el interés superior del niño si no es garantizando el derecho de participación del niño durante el proceso, ¿de acuerdo? Es decir, al final, el interés superior del niño tiene que ser el ejercicio en igualdad de condiciones de todos sus derechos y el desarrollo holístico, y para eso tiene que haber una participación efectiva del niño durante todos los procedimientos administrativos y judiciales. Para garantizar ese acceso a la justicia y la efectiva realización de su derecho a participar, se ha de identificar y eliminar todas las barreras que existen respecto a cada niño con discapacidad en el cual entra en el proceso judicial, a través del diseño universal previamente y, en su caso, con la prestación de los apoyos y ajustes razonables que sean necesarios. Finalmente, pues lo que tiene más sentido en este curso, ¿no?, que es necesaria la formación de todos los profesionales que intervienen en los procesos administrativos y judiciales en los que los derechos de los niños con discapacidad se ven involucrados. Es decir, es fundamental. Si finalmente no existe esa formación, si no existe la idea de cómo llevar a cabo, ¿no?, la necesidad que existe, que ya nos obliga, ¿no?, el sistema internacional de derechos humanos a realizar, de adaptar el sistema de justicia para las capacidades y condiciones de los niños con discapacidad, de forma que puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, esto nunca se llevará a cabo. Por lo tanto, esta formación es absolutamente necesaria. He pasado un poco, pero poco, la hora que tenía prevista. Espero que les haya sido de su interés. También espero que alguna ocasión haya en el futuro de poder vernos en persona y discutir estas materias tan relevantes. Muchas gracias por su atención.
Suprema Corte, el poder de la justicia.